Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad trayéndoles otra producción de lo que es el examen de tránsito. Bueno, es un tema un poco más realista, para lo cual descargué para lo que es el examen de tránsito brevete A1, descargué de la página del Ministerio de Transportes la información sobre las 200 preguntas que es para la evaluación del aspecto teórico. Entonces, esta información que a la hora que uno descarga lo puede copiar a lo más a Word y de ahí pasarlo a Excel. Ese es el trabajo que me di, lo pasé a Excel y realicé toda la configuración de lo que es los formatos, el tamaño, el alto, y un trabajo por aquí que es sobre la imagen. Bueno, acá no se observa esta columna de imagen, nombre de imagen, le he puesto IMAC 01, IMAC 02 y así sucesivamente a todas las 200 preguntas. Esta imagen, hay su correspondiente pregunta descargada que está aquí, pero a mí me interesa tenerla simplemente como una celda con su imagen. Bueno, eso voy a trabajarlo de manera muy particular. Bueno, pero sí, a todos le he puesto el nombre IMAC y el correspondiente número de pregunta. ¿Cuántas hay? Hay, si yo me voy hasta el final, 200 preguntas. Las 200 preguntas establecidas en el examen. Listo. Tenemos en esta zona las preguntas. Bueno, yo ya he probado mi macro si funciona para llevar la evaluación de las 40 preguntas. Acá está la evaluación de las 40 preguntas. Ahora, lo interesante de esta macros es que me permite generar estas preguntas de forma aleatoria. En otras palabras, esta primera pregunta no es la primera pregunta del examen. Es la 103 de la base de datos del examen. Y acá está su respuesta, que han sido jaladas. El valor de 103 ha sido jalado a través de la macros y acá hay dos fórmulas que se colocan. Una fórmula que es para jalar de la base de datos cuál es su respuesta y otra fórmula para comparar con la respuesta que voy a colocar en la columna H. Compara, por ejemplo, si yo respondo en esta pregunta la letra C, en esta celda me saldrá el resultado. ¿Me sale el resultado? Sí. Me pone de color verde aquí. Si por X motivos acá yo respondo D, observo mi respuesta que es no y me sale de forma incorrecta aquí. Bueno, esto es muy sencillo, fácil y sencillo. Para realizar esto, ya que la máquina yo hice para que jale la imagen y jale las alternativas y obviamente jale la pregunta. Todo esto se hace a través de macros. A través de macros. Bueno, solamente lo que tengo que hacer es que la máquina jale el valor de la pregunta y lo demás es simplemente fórmulas de búsqueda. Qué interesante. Entonces, solamente sección de esta celda yo he tenido que crear como la vez pasada en lo que es la tabla de posiciones del fútbol peruano. Hice un renombre de cómo se ve esto a través de fórmulas, administrador de nombres, y acá igual que esa vez he creado unas variables IMAC, las 200 preguntas, para que la máquina jale el IMAC apropiado. El IMAC con las imágenes y el CIMAC con las 40 preguntas. Y colocar, como esa vez mencionamos, por ejemplo, haré un ejemplo para que lo vean, la función indirecto y la pregunta respectiva. Bueno, puede parecer un poco complicado, pero si uno se acostumbra a realizarlo, la idea que les mencioné esa vez, no es nada del otro mundo, solamente es un poco laborioso.
la primera vez que se hace. Cuando ya esté operativo van a ver que es muy interesante aprovecharlo. Listo. Bueno, les mostraré la macros, ya que no lo voy a desarrollar, ya está hecho. Simplemente voy a explicar de manera rápida. Bueno, yo he creado una macros adicional que es para tomar el mayor alto, obtener el mayor alto de las celdas de mi hoja base. Es para dimensionarlas y todas estandarizarlas. Bueno, ese es un trabajo, una macros adicional que no era necesario ni siquiera tomarlo en cuenta. Las macros más importantes están en preguntas. Acá le he puesto comentarios para que lo entiendan mejor. Declaración de variables. Este número es una variable necesaria para poder evaluar todos los números aleatorios que se van a almacenar en una matriz. Como son 40 preguntas, se crea una matriz del tipo entero. Y una variable booleana, para que, bueno, hay un proceso en el cual tengo que esos valores aleatorios verificar que no se vuelvan a elegir, ¿no? Por ejemplo, si de repente yo elegí la pregunta o aleatoriamente se eligió la pregunta 30, que no se vuelva a elegir la pregunta 30 como valor aleatorio y que eso sea evaluado para que no vuelva a tomar en cuenta en la matriz dicho valor. Bueno, entonces, luego de ello, esta variable, bueno, se inicializa la variable que se van a evaluar acá las 40 preguntas, empezando de 1. Inicialmente también se borran los contenidos de la hoja de preguntas. Acá hay 40 preguntas, 40 celdas que se van a borrar y se posiciona en la primera celda. Listo. Acá hay un proceso en donde se van a crear las 40 preguntas del rango de 200 preguntas. ¿Cómo así? Bueno, empieza desde un i igual a 1 y se va a evaluar todo este to while. Listo. ¿Cómo así? Primero, a través de la utilización de la función bigwin, que permite, o en otras palabras es la función aleatorio entre el 1 al 200, la máquina elige un valor aleatorio entre 1 y 200 y lo asigna a la variable número. Inicialmente en la palabra i le pone valor falso para indicar que en este momento ese número no está considerado en mi base de datos. Le pongo false. No he encontrado, en otras palabras. Como es el primer valor, como es el primero, no tendría por qué compararse con nadie. Simplemente se le asigna. Cuando i es igual a 1, el valor se asigna a la matriz. Ahí está, es el primer valor numérico. Y se incrementa el contador. Solamente se incrementará cuando se agregue un valor a la matriz. Listo. Cuando vuelva, como es un do while, esto va a ser hasta que sea menor o igual que 40, lo va a hacer mínimo, bueno, lo va a hacer hasta que obtenga los 40 números de dicha matriz. Luego de ello, acá hago un for. ¿Para qué hago este for? ¿Para qué va a servir este for? Este for va a servir para chequear si el número existe o no existe en mi matriz de valores elegidos. Y siempre va a comparar con uno menos de la posición que se va a elegir. Por ejemplo, si quiero el segundo número elegir, o en otras palabras, agregar a mi matriz de datos, entonces la máquina va a tener que barrer uno menos. Se entiende mejor si les menciono si es el cuarto número, entonces la máquina va a buscar del primero al tercer número. Si son repetidos, acá está la comparación. Y si son repetidos le pones que sí hay, verdadero, y sale de este for. Y si sale de este for, ¿qué quiere dar a entender? Que otra vez tiene que asignarme un nuevo número a evaluar. Pero como aquí ha salido del for sin haber cambiado el contador, seguirá siendo el mismo i, el mismo valor numérico de la matriz. Si por X motivos al comparar no encuentra el valor en la matriz, ¿qué quiere decir? Que no hay dicho número y por tal motivo se debe agregar a la matriz. Agrega los demás números. Acá le pongo agrega los demás números porque es la verdad. Agrega los demás números, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el número 40.
y se va a incrementar el valor. Entonces, todo este do while, ¿para qué se ha hecho? Para agregar los 40 valores aleatorios. ¿Listo? Fácil y sencillo. Luego de haber agregado, lo único que tengo que hacer es, utilizando el for, agregar en la celda oportuna. ¿Cuál es la celda oportuna? Si el i vale 1, va a agregar en la fila 1 más 4, 5. Va a agregar en la fila 5, columna 10. La columna 10 es justamente la columna J. En la columna J5 va a agregar el primer valor. En J6 va a agregar el segundo valor y así sucesivamente los diferentes valores. ¿A qué valor me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a estos valores que figuran en la zona de pregunta, que está aquí. Estos valores, va a ir agregándolos. Ahí está lo que les decía, J5. Agregó el 103 y todos los valores de la matriz, las 40 valores de la matriz, para que la máquina agregue valores diferentes cada vez que uno inicializa este proceso. Me voy otra vez a la macros y obviamente después de ello, ¿qué va a hacer la máquina? Simplemente mostrar un mensaje donde dice, puede empezar, tiene 40 preguntas, minutos 35 minutos para las preguntas. Mejor dicho, tiene que hacer 35 correctas en 40 minutos, a lo más, para que sea condición aprobatoria. Bueno, y el mensaje es un mensaje para poder empezar. Ahora, no solamente hace eso, sino también en la celda 1.5, la máquina le pone en función de texto la hora. En otras palabras, ya está corriendo la hora. Ni bien le ponga, como acá dice, OK only, le ponga clic en aceptar, entonces recién ahí la máquina va a aplicar esta hora y se va a mostrar dicha hora y se tiene que evaluar. Bueno, luego de ello, ¿qué se tiene que hacer? Cuando ya se terminó de hacer las 40 preguntas de responder, sean buenas o sean malas, entonces se puede guardar en el historial. Lo único que hace es, de la hoja preguntas, pasa la información a la hoja llamada historia. ¿Qué va a pasar? El nombre de la persona, las preguntas correctas, las preguntas incorrectas, el tiempo de inicio y el tiempo final. Después, ¿qué más va a ingresar también? La diferencia de tiempo para saber si cumplió con los 40 minutos o si fueron más. Aplicar formato de hora y minutos es para que tenga la visualización de hora y minutos, y si está aprobado, la condición de aprobado le pone en la columna de condición. Y bueno, el mensaje de que si se ha grabado la información. E inicializa el número de intentos en la hoja preguntas. Y listo, así de sencillo funciona esto. A ver, veámoslo en funcionamiento, para que ustedes vean que sí funciona. Ahorita está almacenado la pregunta 9. Si yo le pongo inicio, le pongo un nuevo nombre, por ejemplo, qué sé yo, le pongo Celeste. Listo. Luego de poner Celeste le pongo inicio y la máquina me cambió las preguntas. Me borró el estado, me borró las preguntas. Obviamente estas preguntas no se deben ver. Le pongo aceptar. En otras palabras, debe estar así, pues, ¿no? Uno debe ser muy... Por ejemplo, vuelvo a empezar para que se den cuenta. Clic inicio y listo. No se ven las preguntas. Uno tiene que ser, digamos, justo y responder las preguntas. Por ejemplo, esta pregunta. Bueno, este es, si mal no recuerdo, zona de control de aduanas, zona de control policial o zona militar. Bueno, zona militar, según lo que recuerdo. A ver, vamos a ver. Es incorrecta. Y así se tienen que responder todas las preguntas, pues, ¿no? A ver, acá dice, se le impondrá el pago de una multa y no podrá obtener la licencia de conducir por 3 años a la persona que conduzca un vehículo automotor sin tener licencia, conduzca el vehículo que no cuente con el equipamiento para brindar una máxima
comodidad a los ocupantes y conduzca un vehículo sin contar el SOAC. Bueno, A y C son correctas. A ver, pongamos A y C son correctas. También está mal. Bueno, en su momento ya lo evalué y no tuve problemas. Me he olvidado algunas cosas. Pero esa no es la idea del programa, sino la idea es darse cuenta que todo esto funciona perfectamente. A ver, una más. La conducción requiere de alto nivel de atención, pues existe distracción que pueden ocasionar accidentes de tránsito, como por ejemplo, precauciones, uso del teléfono, manipulación de radio mientras conduce. Todas las alternativas son correctas. Es cierto. Todas las alternativas son correctas. Entonces le ponemos la D. Listo, tenía razón. Y bueno, y así se puede continuar. Bueno, espero que les haya gustado esta macros, que es bastante sencillo y bastante interesante. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal, manito arriba, poner me gusta, compartir el video. Si a alguien le interesa, ya sabe, Eje Soluciones Integrales, o escríbame a egarcias2009@gmail.com. Muchísimas gracias.